¿Alguna vez te has preguntado si lo que sientes en tu corazón proviene realmente de Dios o es solo una ilusión? ¿Y si hoy aprendieras a distinguir, con la sabiduría de Santa Teresa, las señales auténticas que el cielo deja en tu camino? Discernir no es simplemente tomar decisiones, es aprender a escuchar a Dios en medio del ruido del mundo y del alma. Y nadie comprendió este arte con más profundidad que Santa Teresa de Jesús. Su vida, marcada por experiencias místicas y momentos de profunda oscuridad interior, se convirtió en una escuela espiritual donde el alma aprende a reconocer lo que viene verdaderamente de Dios. En este video recorreremos las claves que ella misma vivió y enseñó para identificar cuando una inspiración viene del cielo, cuando es fruto de nuestra imaginación y cuando, tristemente, puede tratarse de un engaño espiritual. Porque saber discernir no solo cambia nuestras decisiones, transforma completamente nuestra relación con Dios. Si deseas escuchar con el corazón lo que Dios intenta decirte, escribe en los comentarios: quiero aprender a discernir. Quédate hasta el final, porque en el último bloque revelaremos el mensaje más profundo que Santa Teresa dejó para quienes desean conocer la voluntad de Dios. Pero antes, deberás comprender cada paso que conduce a esa gracia. Antes de comenzar, cultiva tu alma. Dale like si anhelas oír la voz de Dios y suscríbete si buscas seguir su voluntad cada día. Santa Teresa de Jesús comienza muchas de sus enseñanzas espirituales hablando del recogimiento interior. Para ella, el alma no puede comenzar a discernir si antes no aprende a hacer silencio. Pero este no es simplemente el silencio exterior, la ausencia de ruido o distracciones, sino un silencio más profundo, más radical, el silencio del alma frente a Dios. Este recogimiento, según Teresa, es la puerta de entrada al castillo interior, y es precisamente allí donde comienza el verdadero discernimiento. Mientras el mundo ofrece opiniones, deseos, emociones y tensiones, el corazón humano necesita una quietud especial para poder escuchar aquello que no se impone con fuerza, sino que susurra desde lo profundo. Dios no grita, Dios susurra, y quien no calla no lo oye. Santa Teresa escribía con lucidez que la oración mental no es otra cosa sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Y tratar con Dios implica escucharle más que hablar. Es por eso que el primer gran obstáculo del discernimiento es la verborrea interior, ese parloteo constante del yo que opina, imagina, sugiere, se inquieta, se teme, se adelanta. Mientras el alma no sea capaz de silenciar ese bullicio, no puede saber con certeza qué proviene de Dios y qué es solo ilusión personal. Ella misma vivió esta batalla. En los primeros años de su vida espiritual, cuando aún no había alcanzado una oración profunda, sentía que todo eran dudas. Se confesaba constantemente, temiendo estar en pecado sin saberlo. Tenía escrúpulos, se inquietaba por sus pensamientos, por lo que sentía, por lo que no sentía. ¿Era Dios quien hablaba en su corazón? ¿O era su propia mente que buscaba agradarle? Fue entonces cuando lentamente el Espíritu Santo la condujo al aprendizaje del silencio interior. Y lo hizo no con fórmulas complicadas, sino con una gracia progresiva, la de descubrir que Dios no se impone, sino que espera, que el alma no lo encuentra cuando más se esfuerza, sino cuando más se abandona, y que la claridad de su voz solo aparece cuando uno está dispuesto a dejar de buscar controlarlo todo. Una de las enseñanzas más sorprendentes de Santa Teresa es que no todos los pensamientos que parecen buenos provienen de Dios. Incluso puede haber pensamientos que nos inviten a rezar más, a hacer penitencia, a tomar decisiones aparentemente virtuosas, pero que estén guiados por el orgullo, la ansiedad o el deseo de quedar bien con los demás. Por eso ella insiste
en que el discernimiento no comienza por el contenido de los pensamientos, sino por su origen y su fruto. ¿De dónde vienen? ¿Qué efecto producen? ¿Traen paz o inquietud? ¿Confianza o temor? ¿Unidad o división interior? El silencio interior permite a la persona ver con más claridad estos matices. No se trata de quedarse en blanco, sino de aprender a observar lo que brota del alma sin intervenir de inmediato. Como quien se sienta a la orilla de un río y mira pasar las aguas, sin querer retenerlas ni cambiar su curso. El alma aprende a mirar sus pensamientos, emociones, deseos, y poco a poco empieza a distinguir cuáles fluyen con la gracia de Dios y cuáles provienen de otra fuente. En sus escritos, Santa Teresa narra cómo muchas veces recibía luces interiores, intuiciones profundas que no venían con palabras ni visiones, sino con una certeza silenciosa que invadía todo su ser. Estas certezas no eran fruto de razonamientos, sino del contacto profundo con Dios en la oración. No podía explicarlas fácilmente, pero sabía que eran verdaderas. ¿Y cómo lo sabía? Por el fruto que dejaban, una paz serena, una alegría discreta, una claridad que ordenaba todo lo que antes parecía confuso. Es importante destacar que Santa Teresa no promovía el silencio por el silencio en sí mismo. No era una técnica psicológica ni una simple herramienta de relajación. El silencio que ella propone es un acto profundamente espiritual, que solo cobra sentido porque en él se encuentra con una persona, Dios. El silencio no es la meta, es el camino hacia una escucha verdadera. Una escucha que no necesita pruebas, sino fe, que no exige explicaciones, sino docilidad. En uno de sus consejos más bellos, Santa Teresa escribe: «No os pido que penséis mucho, sino que améis mucho, y así haced lo que más os despierte para amar». El discernimiento comienza allí, en ese amor silencioso que no necesita palabras ni estrategias. El alma que ama de verdad a Dios aprende a reconocer su voz, aunque sea tenue, porque lo ama, porque lo busca, porque lo desea. Por eso el primer paso para discernir no es estudiar, ni preguntar, ni leer demasiado. Es disponerse a hacer silencio, un silencio real, apagar las voces interiores y exteriores que nos distraen. Dejar por unos minutos las redes sociales, las urgencias del día, las opiniones ajenas y quedarse con Dios, en silencio, solo eso. Y es en ese silencio donde el discernimiento empieza a brotar como un manantial oculto. No se impone, no se fuerza, se recibe. Y cuanto más se aprende a permanecer en ese silencio fecundo, más fácilmente se distingue entre lo que es humano y lo que es divino. El gran peligro del alma moderna, ya lo advertía Teresa en su tiempo, es el activismo interior. Creer que cuanto más pensamos, decidimos, controlamos o analizamos, más cerca estamos de la verdad. Pero el camino de Dios no es el de la ansiedad, sino el de la confianza. No es el del ruido, sino el del recogimiento. Así comienza el discernimiento, no con grandes revelaciones, no con palabras rimbombantes, sino con una disposición humilde y silenciosa del corazón. Santa Teresa de Jesús sabía bien que no todas las voces que surgen en el interior del alma son divinas. De hecho, buena parte de su enseñanza gira en torno a la necesidad de discernir cuidadosamente entre las inspiraciones verdaderas y aquellas que, aunque parezcan piadosas, son sutiles trampas que desvían al alma de la voluntad de Dios. Una de las primeras advertencias que hace Santa Teresa es que el demonio no se presenta siempre de forma burda o evidente. A veces actúa como ángel de luz, inspirando pensamientos que a primera vista parecen virtuosos, pero que poco a poco siembran confusión, orgullo o temor. En su experiencia personal, fue víctima de este tipo de engaños. Y es por eso que insiste, el alma debe estar muy vigilante, no ante el pecado evidente,
sino ante lo que parece venir de Dios y no lo es. ¿Y cómo se reconoce este engaño espiritual? Santa Teresa da varias señales. Una de las más importantes es el fruto interior que produce el pensamiento o la emoción. Si lo que se siente en el alma lleva a la inquietud, al nerviosismo, a la vanidad o al deseo de sobresalir, entonces, aunque parezca piadoso, no viene de Dios. En cambio, lo que procede del Espíritu Santo genera humildad, paz, confianza y una disposición silenciosa a obedecer. Un ejemplo claro que ella menciona es el de la falsa humildad. Muchas veces el alma se siente indigna, sucia, incapaz de acercarse a Dios. Esta emoción puede parecer auténtica humildad, pero en realidad es una forma de orgullo disfrazado. Es el alma que se mira tanto a sí misma que pierde de vista la misericordia divina. El demonio, escribe Teresa, no nos incita a pecar directamente, sino a desconfiar de que Dios puede levantarnos del pecado. De esta forma, debilita la voluntad, paraliza el deseo de conversión y apaga el fuego de la oración. Otra forma común de engaño es el entusiasmo desordenado. Hay almas que, al recibir una gracia, un consuelo o una inspiración, sienten que deben actuar de inmediato. Se precipitan, toman decisiones importantes sin consultar, cambian radicalmente su forma de vida sin prudencia, convencidas de que es Dios quien las guía. Santa Teresa fue muy clara. Dios no empuja, Dios atrae. Si una emoción interior viene con ansiedad, urgencia o falta de claridad, probablemente no viene de Él. También advierte contra las visiones, locuciones o experiencias místicas que muchas personas anhelan y en las que confían ciegamente. Teresa tuvo varias de estas experiencias, pero fue extremadamente prudente con ellas. Nunca se aferró a una visión como prueba definitiva de algo. Siempre la contrastaba con 3 elementos: la doctrina de la Iglesia, el consejo de un buen director espiritual y los frutos espirituales que producía en su alma. Una experiencia mística que lleva al orgullo, a la autosuficiencia o al desprecio por los demás no viene de Dios, por más impresionante que sea. Para ella, la humildad es el termómetro del alma. Si un pensamiento, una emoción o una experiencia mística aumenta el sentido de pequeñez, de dependencia de Dios, de deseo de servir, entonces puede ser que venga del Señor. Pero si infla el ego espiritual, si hace que la persona se sienta superior a los demás, iluminada o especial, entonces debe ser descartado, sin importar lo convincente que parezca. Santa Teresa también advierte sobre el peligro de confiar demasiado en el juicio propio. La autosuficiencia espiritual, creer que uno puede discernir solo lo que viene de Dios, es una tentación muy sutil. Por eso insiste una y otra vez en la importancia de la obediencia y del acompañamiento espiritual. Incluso en los momentos de mayor gracia, ella no se fiaba de sí misma, sino que sometía sus pensamientos al discernimiento de sacerdotes prudentes y doctos. Aunque esté segura de que una visión viene de Dios, si el confesor me dice que no lo es, lo dejaré sin pena, escribía. No se trata de anular el juicio personal, sino de someterlo a una autoridad espiritual que pueda ver desde fuera lo que a uno le cuesta ver desde dentro. El alma enamorada de Dios puede ser también muy vulnerable, y el enemigo sabe cómo usar ese deseo de santidad para desviarla. Por eso, la obediencia, entendida como escucha y confianza en la Iglesia, es una de las mayores protecciones contra el engaño espiritual. En su obra Camino de Perfección, Santa Teresa introduce otra clave fundamental: la transparencia. El alma que se guarda pensamientos oscuros, que esconde ciertas inspiraciones o emociones, que no las confiesa por miedo o vergüenza, se vuelve presa fácil del engaño. Dios habita en la verdad, y solo en un corazón transparente puede resonar su voz.
todo lo que el alma guarda en secreto por miedo a ser corregida, probablemente no viene de Dios. Y algo más, no todos los engaños provienen del demonio. A veces el alma se engaña a sí misma por falta de madurez espiritual. Santa Teresa lo sabía bien. En los comienzos confundía sus deseos con la voluntad de Dios, sus emociones con inspiraciones celestiales. Fue solo con el tiempo, con la oración constante, con el sufrimiento y la humildad, que aprendió a diferenciar. Y por eso nos insiste: discernir es un proceso, no un acto inmediato. Requiere tiempo, paciencia y pruebas. En una ocasión escribió que el demonio puede permitir incluso la paz aparente si eso le sirve para desviar al alma de la obediencia o de su verdadera vocación. No basta entonces con sentir paz. Hay que preguntarse: ¿esta paz me conduce a Dios? ¿Aumenta mi fe, mi esperanza, mi caridad? ¿Me hace más humilde, más servicial, más generoso? Si no, puede que sea una trampa bien disfrazada. El alma que desea discernir bien debe estar dispuesta a desconfiar de sí misma para confiar más en Dios. No con miedo, sino con reverencia. No con escrúpulo, sino con honestidad. Porque Dios no se deja encontrar por quien se cree sabio, sino por quien reconoce que necesita luz. Santa Teresa no escribe como una teóloga lejana, sino como una mujer que luchó con estas voces, que fue engañada, que se corrigió, que pidió ayuda y que aprendió. Su enseñanza sobre el discernimiento no es teórica, es vivida, y por eso es tan valiosa para nosotros hoy. Discernir no es desconfiar de todo. Es aprender a identificar con claridad la voz de aquel que nos ama. Y para ello, necesitamos conocer también las voces que nos quieren confundir. Solo así podremos seguir con libertad el camino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Cuando el alma comienza a entrar en el camino del discernimiento, una de las preguntas más frecuentes es: ¿cómo saber con certeza que algo viene verdaderamente de Dios? Santa Teresa de Jesús, a lo largo de sus obras, responde con profundidad y claridad. Hay ciertas señales que el alma puede identificar, señales que, aunque no siempre sean evidentes al principio, se revelan con el tiempo como el sello inequívoco del Espíritu Santo. La primera gran señal que Santa Teresa reconoce como huella de Dios es la paz interior profunda. No se trata de una sensación pasajera ni de una simple ausencia de conflicto emocional. Es una paz que permanece aún cuando el entorno es adverso. Una serenidad que no depende de resultados ni de emociones. Cuando una inspiración viene de Dios, el alma lo sabe porque algo se ordena dentro de ella. No todo se vuelve fácil, pero sí más claro. No todo se resuelve, pero el alma se siente sostenida por una certeza que no sabe explicar. Santa Teresa insiste: Dios no actúa en el alma para inquietarla, sino para centrarla en Él. Cualquier experiencia espiritual que deje al alma agitada, impaciente o confusa, no es digna de confianza, aunque al principio parezca fervorosa. En cambio, lo que proviene del Espíritu produce humildad, docilidad, amor concreto al prójimo y una fortaleza silenciosa para perseverar. Otra señal fundamental es el crecimiento en las virtudes. Santa Teresa es categórica. La experiencia espiritual que no conduce a una vida más virtuosa no puede venir de Dios. Puede emocionar, puede incluso inspirar, pero si no transforma la conducta, si no hace al alma más paciente, más generosa, más obediente, más humilde, no merece crédito. El verdadero discernimiento se verifica en los frutos. Por sus frutos los conoceréis, decía el Señor. Y Teresa repite esta enseñanza con insistencia. Una tercera señal que ella describe con frecuencia es la claridad súbita, como una luz que se enciende en el interior y que pone orden en lo que antes estaba confuso. Esta claridad
no siempre trae consigo una solución inmediata a los problemas, pero sí ofrece una nueva perspectiva. El alma comprende algo que antes no entendía, o descubre una verdad que estaba oculta por sus propias pasiones. Es una luz que no enceguece ni obliga, sino que ilumina y deja al alma libre para responder. Santa Teresa llamaba a esto luces del entendimiento y decía que eran más valiosas que cualquier consolación sensible. Asimismo, otra marca clara de la acción divina es la libertad interior. Cuando Dios habla, no esclaviza, no impone, no chantajea, no manipula. Su voz deja al alma libre, profundamente libre. Incluso cuando pide algo exigente, lo hace desde una dulzura que no se impone, sino que enamora. Teresa explica que las mociones divinas no arrastran al alma como una tormenta, sino que la atraen como un suave imán. Si una inspiración obliga, angustia o paraliza, no proviene de Dios. Si deja al alma con temor a equivocarse, si amenaza con castigos o si genera dependencia emocional, hay que sospechar. El Señor siempre respeta la libertad que Él mismo nos dio. También describe con especial ternura otra señal, la armonía interior. Cuando una moción viene de Dios, no provoca lucha entre la razón, el deseo y la voluntad. Todo se alinea. El entendimiento capta la verdad, el corazón la desea y la voluntad se dispone a cumplirla. Puede haber dificultad, sí, puede haber cruz, pero no hay división interior. El alma sabe que ese es el camino aunque le cueste, y esa unidad, ese acuerdo de todas las potencias del alma, es una de las huellas más nítidas del paso de Dios. Santa Teresa también advierte que las señales divinas no son instantáneas. Muchas veces se comprenden solo con el tiempo. Por eso, una de las grandes virtudes del alma que quiere discernir es la paciencia. Dios no siempre revela todo de una vez. A veces actúa por etapas, mostrando apenas una parte del camino y esperando que el alma avance en confianza. Quien quiere todo claro desde el principio, quien exige certezas absolutas antes de dar un paso, probablemente no está preparado para discernir. Teresa enseña que Dios se revela en la medida en que el alma se dispone a obedecer lo que ya ha comprendido. La fidelidad a las pequeñas inspiraciones prepara el corazón para recibir luces más grandes. Además, la acción divina suele ir acompañada de una cruz. Esta es una señal paradójica, pero esencial. Cuando algo viene realmente de Dios, no siempre trae consuelo inmediato. Muchas veces, lo primero que aparece es la resistencia del yo, la incomodidad, el sacrificio. Pero esa cruz no destruye, sino que purifica, y con el tiempo se transforma en paz. Por eso, Santa Teresa enseña a no desconfiar de aquello que cuesta. Muchas veces es precisamente lo que más necesitamos para crecer en santidad. Otra señal que no puede faltar es la consonancia con la palabra de Dios y con la enseñanza de la Iglesia. Ninguna experiencia espiritual auténtica puede contradecir el Evangelio ni separarse del magisterio. Teresa fue obediente incluso cuando los directores espirituales no comprendían del todo lo que ella vivía. Prefería callar y esperar a que Dios confirmara sus caminos por medios visibles y autorizados. Esta humildad fue la garantía de que sus experiencias eran verdaderas. Dios no se contradice a sí mismo, y el alma que está en comunión con la Iglesia tiene una protección segura contra los engaños del enemigo. Por último, Santa Teresa enseña que cuando Dios obra, lo hace en el secreto. No busca espectáculo. No quiere que el alma se distraiga contando sus experiencias o buscando validación. La voz de Dios se guarda en el corazón. Como María, que guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, el alma que discierne debe cultivar el silencio interior también después de haber recibido una luz. Hablar demasiado pronto
compartir con ligereza lo que ha sido recibido en la intimidad con Dios puede debilitar la gracia. El discernimiento, según Santa Teresa, no es una ciencia exacta, sino un arte espiritual, y como todo arte requiere sensibilidad, tiempo, humildad y formación, pero hay señales claras. Y quien las conoce, camina con más seguridad, no porque tenga todo resuelto, sino porque sabe en quién confía. Estas señales, paz, claridad, libertad, crecimiento en virtudes, unidad interior, consonancia con la palabra y humildad obediente, son las marcas del paso de Dios por el alma. Y aunque no siempre se presentan todas juntas, cuando aparecen, son como el sello del Rey sobre el corazón. Un sello que no necesita explicación, porque habla con la autoridad silenciosa del amor verdadero. Hay momentos en la vida espiritual en los que, pese a nuestros esfuerzos sinceros por orar, escuchar y obedecer, Dios parece guardar silencio. No hay luces, no hay consuelos, no hay respuestas, solo un aparente vacío. Santa Teresa de Jesús vivió estos periodos con intensidad y profundidad, y lejos de ver en ellos una ausencia de Dios, aprendió a descubrir en ese silencio un lenguaje nuevo, una pedagogía divina. En su autobiografía, Santa Teresa relata cómo durante años atravesó oscuridades interiores. Oraba, pero no sentía nada. Buscaba, pero no encontraba claridad. No sabía si lo que hacía agradaba a Dios o no. En esos momentos, la tentación de abandonar la vida espiritual se hacía más fuerte. Sin embargo, entendió que esos silencios no eran castigos, sino pruebas de amor. Dios quería purificar su fe, despojarla de apoyos sensibles y enseñarle a caminar sin seguridades. Uno de los errores más comunes en la vida espiritual es pensar que el discernimiento solo ocurre cuando hay señales claras. Pero Santa Teresa enseña que el discernimiento más maduro nace precisamente en el silencio de Dios. Es allí donde se prueba la intención del alma, si busca a Dios por lo que siente o por quien Él es, si ama su voluntad o solo los consuelos que ella trae. El silencio divino tiene una función purificadora. Nos obliga a dejar de buscar señales externas y a entrar más profundamente en la fe desnuda. Santa Teresa lo describe como un fuego que quema los restos de egoísmo y autoengaño que aún permanecen en el alma. En la oscuridad aprendemos a esperar, y esa espera, sostenida por la confianza, es una forma altísima de amor. Durante estos periodos, muchas personas sienten que no están progresando, pero según Santa Teresa, es justo lo contrario. Es en esos momentos cuando Dios trabaja más profundamente en el alma. El crecimiento no siempre se manifiesta con entusiasmo o claridad. A veces se expresa en la fidelidad silenciosa, en la oración que parece estéril pero que persevera, en el acto de fe que se mantiene firme aunque no vea. Una de las frases más conmovedoras de Teresa dice: «Aunque me mates, yo te seguiré amando». Es una expresión de fe absoluta, nacida no del consuelo, sino del abandono. Y es precisamente esa fe la que permite al alma seguir discerniendo incluso cuando no hay respuesta. Porque el discernimiento no es solo captar lo que Dios dice, sino permanecer abiertos a Él incluso cuando calla. Otra enseñanza importante de Santa Teresa es que en los periodos de silencio, el alma debe aferrarse más que nunca a la obediencia y a la humildad. En lugar de tomar decisiones impulsivas o buscar nuevos caminos por desesperación, debe mantenerse en lo que ya sabe que es bueno: la oración, los sacramentos, el servicio. En la oscuridad, lo más sabio es caminar por el sendero ya trazado, sin inventar atajos. El silencio de Dios también puede ser un momento de discernimiento sobre nosotros mismos. ¿Qué actitudes están saliendo a la luz? Inquietud, orgullo, desesperanza, deseo de controlar. Santa Teresa dice que estos momentos revelan lo que hay realmente en el alma. No son para condenarla,
sino para ayudarla a crecer. En la noche del espíritu, uno se descubre tal como es, y eso permite una transformación más real y duradera. Es necesario aclarar que este silencio no es una indiferencia divina. Dios nunca deja de actuar en el alma que le busca, pero a veces actúa sin que lo percibamos. Como el sol que calienta la tierra incluso cuando está cubierto por nubes, Dios sigue obrando aunque no sintamos su presencia. Y Teresa nos exhorta a no confundir ausencia sensible con abandono real. Dios está más cerca de lo que creemos, precisamente cuando más lo necesitamos. En ocasiones, este silencio se prolonga durante años. Algunos santos, como Santa Teresa de Calcuta, lo vivieron casi toda su vida. Y sin embargo, perseveraron. No porque recibieran señales, sino porque decidieron amar sin condiciones. Teresa de Jesús también atravesó largos periodos de sequedad espiritual y descubrió que en ellos su voluntad se fortalecía, su fe se profundizaba y su discernimiento se afinaba. Durante estas pruebas, es común que el alma se vea asaltada por dudas. ¿Será que me equivoqué? ¿Será que Dios me está castigando? ¿Será que ya no me escucha? Santa Teresa responde con claridad: el alma que busca sinceramente a Dios y que se mantiene fiel aunque esté en tinieblas, nunca está sola. De hecho, muchas veces el Señor permite ese silencio porque confía en ella. Es una prueba de madurez. Dios sabe que puede contar con esa alma incluso sin gratificaciones sensibles. Este silencio también enseña a escuchar de otra manera. Cuando no hay luces interiores, el alma aprende a escuchar a Dios en la palabra, en los acontecimientos, en las personas. El discernimiento se vuelve más fino, más atento, menos dependiente de emociones. Teresa descubrió que en esos momentos Dios hablaba a través de su comunidad, de las Escrituras, de la obediencia, y que esas voces, aunque externas, eran tan divinas como cualquier locución interior. Una de las claves más sabias que Teresa deja para estos momentos es la perseverancia. No abandonar la oración, aunque no se sienta nada. No cambiar de dirección sin una causa verdadera. No interpretar el silencio como rechazo. Discernir en la noche es mantenerse firmes hasta que amanezca, porque, como ella misma escribe, Dios da luz al alma cuando menos lo espera. Finalmente, Santa Teresa invita a confiar. La confianza es la llave que abre la puerta del discernimiento cuando todo parece cerrado. Es decirle a Dios: no entiendo, pero me fío de ti. Es repetir, como Jesús en el huerto: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es en esa entrega donde el alma, aún sin saberlo, comienza a ver con nuevos ojos. Dios no siempre responde cuando lo pedimos, pero siempre responde cuando lo necesitamos. Su silencio no es vacío, es promesa. Y quien persevera en ese silencio, quien permanece fiel a pesar de no entender, descubrirá un día que todo ese tiempo fue semilla escondida, germinando en lo secreto para dar fruto a su debido tiempo. Santa Teresa de Jesús no enseñó el discernimiento solo para los grandes místicos ni para quienes tienen visiones extraordinarias. Su vida, aunque marcada por experiencias místicas profundas, estuvo llena de decisiones prácticas, fundaciones, traslados, elecciones difíciles, obediencias complejas. Por eso, sus enseñanzas sobre discernimiento son perfectamente aplicables a las situaciones cotidianas de cualquier cristiano que desea vivir según la voluntad de Dios. Discernir no es únicamente identificar voces interiores o distinguir entre consuelos y desolaciones. Es también saber elegir lo que más agrada a Dios en medio de nuestras circunstancias concretas. En el matrimonio, en la vida laboral, en la vocación religiosa, en las amistades, en las crisis, en los cambios inesperados. Santa Teresa comprendía que el discernimiento es un arte para toda la vida y no un privilegio de momentos excepcionales.
Una de sus grandes enseñanzas es que no todas las decisiones tienen una única voluntad de Dios. A veces, Dios deja al alma en libertad para elegir entre dos bienes. En esos casos, lo importante no es tanto que se elige, sino con qué actitud se elige. Teresa sugiere que una elección hecha con humildad, consultada con oración, abierta al consejo y libre de intereses egoístas, es agradable a Dios, aunque no sea perfecta en sí misma. En su obra Camino de Perfección, señala que en muchas ocasiones Dios no revela una elección específica porque quiere que el alma madure en libertad. No nos trata como títeres, sino como hijos capaces de actuar con responsabilidad. El discernimiento no es una búsqueda ansiosa de instrucciones detalladas, sino un proceso de afinación interior para actuar desde la caridad y la verdad. Cuando Santa Teresa debía fundar un nuevo convento, muchas veces no tenía respuestas inmediatas. Tenía dudas, oposiciones, riesgos, pero no se paralizaba. Oraba, pedía consejo, analizaba las circunstancias y después decidía. Si había paz, si el corazón permanecía sereno incluso en medio de las dificultades, avanzaba. Si en cambio aparecía inquietud constante, desorden, confusión, sabía que debía esperar. Esta sabiduría puede aplicarse a cualquier decisión de la vida. Por ejemplo, en el discernimiento vocacional. ¿Es este el hombre o la mujer con quien debo casarme? ¿Estoy llamado a la vida religiosa o al matrimonio? ¿Debo permanecer en este trabajo o buscar otro camino? Las respuestas no caen del cielo en forma de visiones. Surgen de un proceso paciente de oración, diálogo, análisis de los propios deseos, examen de las capacidades y confrontación con la realidad. Santa Teresa enseñaba que Dios habla también a través de nuestras limitaciones, nuestras heridas y nuestras circunstancias. Una señal importante que ella menciona es la permanencia del deseo. Hay impulsos que parecen vocacionales, pero se disuelven con el tiempo. En cambio, cuando Dios llama, el deseo permanece, incluso cuando surgen pruebas. Esto no significa que siempre se sentirá entusiasmo, pero sí una certeza callada, una atracción que no desaparece. Por eso, ella aconseja no tomar decisiones importantes en momentos de euforia ni de tristeza. El alma necesita estar en equilibrio para discernir con claridad. En el ámbito de la vida laboral o profesional, Teresa aplicaba el mismo principio, que todo lo que se haga sea para mayor gloria de Dios. No todos están llamados a cambiar de vida radicalmente. Muchos deben vivir su santidad en lo ordinario. Y allí también se discierne cómo hablar a un compañero, cómo actuar con justicia, cómo responder con paciencia, cómo organizar el tiempo para incluir a Dios en medio de las tareas. Una decisión acertada, enseña ella, no siempre se verifica por el éxito exterior. Puede ser que la opción tomada genere incomprensiones o sacrificios. Pero si hay paz interior, si se permanece fiel al Evangelio, si se actúa con rectitud de intención, entonces se ha acertado. La clave no está en los resultados visibles, sino en la coherencia interior. Teresa también insiste en que las dudas no son siempre señales de error. A veces son parte del proceso. Lo importante no es no tener dudas, sino saber qué hacer con ellas. Ella recomienda llevarlas a la oración, comentarlas con una persona prudente y esperar con paciencia. Dios no se cansa de darnos luz, escribía, pero esa luz no siempre llega de inmediato. El alma debe aprender a caminar en penumbra, confiando en que el Señor iluminará a su debido tiempo. Otra actitud esencial es la pureza de intención. Muchas decisiones aparentemente buenas esconden motivaciones impuras, deseo de reconocimiento, miedo al fracaso, comodidad, presión social. Santa Teresa invita a revisar el corazón con honestidad. ¿Por qué quiero esto? ¿A quién quiero agradar? ¿Estoy buscando verdaderamente la voluntad de Dios o solo mi conveniencia? El discernimiento comienza por esta sinceridad profunda, sin máscaras.
En sus escritos, Teresa también habla del tiempo como aliado del discernimiento. Una decisión que parece buena hoy puede no parecerlo igual después de una semana de oración. El tiempo permite decantar, filtrar, ordenar. El alma que se precipita puede confundir un deseo momentáneo con una llamada divina. Por eso, ella sugiere no apresurarse. Dios no tiene prisa, y quien se deja guiar por Él aprende a esperar. Santa Teresa vivió en una época de grandes tensiones religiosas, persecuciones, enfermedades y dificultades materiales. Sin embargo, supo mantener el equilibrio entre la acción y la contemplación. Sus decisiones nacían de un corazón profundamente orante, pero también de una mente clara y práctica. Por eso sus consejos siguen siendo actuales, porque unen lo divino con lo humano, lo místico con lo real. Finalmente, Teresa recuerda que el discernimiento cotidiano no se hace solo una vez, se renueva cada día. Cada mañana se presentan nuevas opciones, pequeños actos de amor, renuncias discretas, decisiones ocultas que marcan el rumbo del alma. Por eso insiste en la vigilancia interior, no dormirse espiritualmente, no vivir en automático. Discernir es vivir despiertos, atentos a lo que Dios quiere decirnos incluso en lo más pequeño. Así, el cristiano aprende a vivir como vivía Teresa, con el corazón puesto en el cielo y los pies firmemente en la tierra, no huyendo de la realidad, sino escuchando a Dios dentro de ella, no esperando signos extraordinarios, sino confiando en que cada paso, cada elección hecha en oración, puede convertirse en lugar de encuentro con la voluntad divina. El camino del discernimiento, aunque profundamente fecundo, no está exento de riesgos. Santa Teresa de Jesús conocía bien las trampas que pueden presentarse a quienes desean hacer la voluntad de Dios. Por eso, a lo largo de sus escritos, no solo nos habla de los frutos y señales del discernimiento auténtico, sino también de los errores más comunes que entorpecen el camino espiritual. Identificarlos es un acto de humildad y evitarlos un signo claro de madurez. Uno de los errores más frecuentes que señala Santa Teresa es la autosuficiencia espiritual. El alma que se fía demasiado de su juicio, que cree saberlo todo o que no consulta con nadie, está en grave peligro de extraviarse. La experiencia mística no exime a nadie de la necesidad de guía. Teresa, a pesar de sus visiones y revelaciones, siempre buscó el consejo de confesores sabios. Incluso cuando ellos se equivocaban, ella obedecía, convencida de que Dios bendice la humildad más que la iluminación personal. El discernimiento no puede hacerse en soledad absoluta. Necesita diálogo, escucha, corrección fraterna. Otro error común es confundir emoción con inspiración divina. Muchas personas creen que, porque algo les conmueve, les entusiasma o les hace llorar, ya es voluntad de Dios. Pero Santa Teresa enseña que no toda emoción es espiritual, ni toda lágrima es gracia. El alma debe aprender a distinguir entre el consuelo sensible y el fruto profundo del espíritu. Hay decisiones que nos llenan de entusiasmo momentáneo, pero que, con el tiempo, muestran su superficialidad. En cambio, hay elecciones que al principio cuestan, pero que luego traen una paz duradera. No hay que dejarse llevar por el momento. El discernimiento requiere espera, maduración, contraste con la palabra y la vida de oración. Un tercer error que Teresa denuncia con claridad es el afán de recibir señales extraordinarias. Muchas almas, en su deseo sincero de hacer la voluntad de Dios, esperan revelaciones, visiones o confirmaciones externas, y cuando no las reciben, se sienten abandonadas o confusas. Teresa fue tajante. No busquéis cosas extraordinarias, sino haced con perfección las ordinarias. Las señales que Dios da no siempre son espectaculares. A menudo son discretas, silenciosas
incrustadas en lo cotidiano. Quien busca lo extraordinario puede caer en el autoengaño, o peor aún, abrir la puerta al enemigo espiritual que sabe disfrazarse de ángel de luz. Relacionado con esto está otro peligro, la rigidez espiritual. Algunos creen que discernir es encontrar la única decisión correcta posible y viven paralizados por el miedo a equivocarse. Teresa, por el contrario, enseña que Dios no es un juez que castiga cada paso en falso, sino un padre que acompaña, corrige y educa. El discernimiento auténtico no genera ansiedad, sino libertad. El miedo constante a equivocarse puede llevar a la inacción o al escrúpulo, dos males que sofocan la vida espiritual. Dios se complace más en el alma que actúa con recta intención y humildad, aunque yerre, que en la que nunca se atreve a decidir por temor. Otro error que Santa Teresa denuncia con fuerza es el apego a la propia voluntad disfrazado de obediencia a Dios. Es decir, cuando el alma ya ha decidido lo que quiere, pero busca justificaciones espirituales para confirmarlo. En estos casos, la oración se convierte en una manipulación. No se escucha a Dios, se busca que Él diga lo que uno quiere oír. Teresa vivió esta tentación y supo reconocerla. Por eso insiste en que el verdadero discernimiento comienza con una entrega real. Hágase tu voluntad y no la mía. Solo desde esa actitud puede el alma recibir con apertura lo que el Señor quiera mostrarle. En su experiencia con muchas hermanas del Carmelo, Teresa también detectó el error de identificar el discernimiento con el juicio sobre los demás. Algunas personas, convencidas de su camino espiritual, comienzan a interpretar las intenciones ajenas, a criticar conductas, a creerse con capacidad para corregir sin caridad. El discernimiento auténtico no se proyecta hacia afuera, sino que comienza dentro. Santa Teresa advertía contra el espíritu de superioridad espiritual, que disfraza el orgullo con ropajes de virtud. Quien discierne con Dios, discierne con humildad y compasión. También es un error común descuidar la vida sacramental mientras se busca discernir. Algunas personas, en su afán de comprender la voluntad divina, se concentran únicamente en la oración personal, olvidando que los sacramentos son canales seguros de gracia y luz. Teresa insistía en la importancia de la confesión frecuente, la Eucaristía diaria, cuando era posible, y la obediencia a la Iglesia. Sin estos fundamentos, el alma queda expuesta a sus propias fantasías o a engaños del enemigo. El discernimiento no puede separarse de la vida eclesial, porque es en la Iglesia donde se manifiesta y verifica la voluntad de Dios. Un error especialmente doloroso que Santa Teresa denuncia es el abandono de la oración cuando no hay claridad. Muchas almas, al no sentir consuelos o respuestas, dejan de orar. Teresa enseña que esto es precisamente lo contrario de lo que hay que hacer. Cuando todo es confuso, es cuando más debemos orar. Cuando no entendemos, es cuando más debemos quedarnos en la presencia de Dios. El discernimiento no se logra por esfuerzo mental, sino por permanencia amorosa. Es el alma que persevera en oración, aunque sea árida, la que finalmente ve claro. Por último, uno de los errores más sutiles es creer que discernir es evitar el sufrimiento. Muchas decisiones de Dios implican cruz, renuncia, dificultad. Y sin embargo, muchas veces el alma interpreta que si algo cuesta es porque no es de Dios. Teresa desmantela esta lógica. La cruz no es signo de error, sino muchas veces de autenticidad. Si Cristo llegó a la resurrección por medio de la cruz, ¿por qué nosotros pensaríamos que hacer su voluntad siempre será cómodo o fácil? El discernimiento verdadero no busca el camino más agradable, sino el más fiel. Santa Teresa, en su sabiduría, nos ofrece entonces una brújula, no para evitar todos los errores, porque todos podemos equivocarnos, sino para aprender de ellos, corregirnos y avanzar con más humildad.
El alma que se reconoce débil y necesitada de luz ya está en camino. Y quien se deja enseñar aunque caiga, será levantado por la mano de Dios. El discernimiento es una escuela continua. No se gradúa uno de ella. Cada día presenta nuevas preguntas, nuevas circunstancias, nuevos matices, y por eso necesitamos recordar constantemente estos peligros y estar atentos a no caer en ellos. Porque solo el que camina con vigilancia, con humildad y con confianza en Dios, puede llegar a reconocer la voz verdadera entre las muchas voces del mundo y del alma. Discernir no es simplemente elegir lo correcto entre varias opciones. Para Santa Teresa de Jesús, discernir es entrar en un proceso profundo de transformación interior que conduce paso a paso hacia la unión con la voluntad de Dios. Es un camino que purifica, que forma, que libera. No es una técnica, sino una manera de vivir. No es solo una habilidad espiritual, sino una disposición constante del alma a dejarse moldear por la verdad y el amor divinos. Desde su experiencia personal, Santa Teresa comprendió que el verdadero discernimiento no termina con una decisión concreta, sino que comienza con ella. Cada elección que hacemos según la voluntad de Dios no solo resuelve una situación externa, sino que transforma nuestro corazón. El discernimiento auténtico es una escuela de santidad, donde el alma aprende a morir poco a poco a sí misma para que viva en ella Cristo. Esta transformación no ocurre de manera repentina. Es progresiva, paciente, muchas veces dolorosa. Implica desprenderse de criterios humanos, de seguridades terrenales, de afectos desordenados. Santa Teresa lo vivió en carne propia. Dejar amistades que no le ayudaban espiritualmente, renunciar a ciertos gustos o comodidades, obedecer cuando no entendía, aceptar humillaciones, soportar enfermedades sin respuesta. Todo ello la fue disponiendo a un discernimiento más fino, más libre, más confiado. Uno de los frutos más profundos del discernimiento, según Santa Teresa, es la conformidad con la voluntad de Dios. Esta conformidad no es resignación pasiva, sino adhesión amorosa. El alma ya no pelea con Dios, ya no le exige explicaciones, ya no se impacienta ante el silencio. Aprende a decir con verdad: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y cuando esa oración se hace vida, todo cambia. La tristeza se convierte en ofrenda, la incertidumbre en confianza, el dolor en participación del misterio de Cristo. El discernimiento lleva entonces a una forma de libertad desconocida. No la libertad de hacer lo que uno quiere, sino la libertad de querer lo que Dios quiere. Y esto no anula la identidad personal, sino que la realiza en plenitud. Santa Teresa insiste: solo quien se une a la voluntad de Dios descubre quién es realmente, porque Dios no anula sino que purifica, no borra la personalidad, sino que la eleva. La voluntad de Dios no es una amenaza, es un hogar. En este camino de transformación, el alma pasa por distintas etapas. Al principio, el discernimiento es incierto, frágil, lleno de temores, pero con el tiempo y con la gracia se va afinando. Teresa compara el alma con un jardín. Al comienzo está lleno de malas hierbas, luego comienza a recibir agua, después florecen virtudes. Cada etapa requiere un tipo distinto de atención, de poda, de cuidado. Así también, el discernimiento va evolucionando. Lo que antes parecía claro se replantea. Lo que antes causaba miedo se abraza. Lo que antes se evitaba se convierte en camino. Esta transformación tiene un centro: el amor a Jesucristo. Para Santa Teresa, no hay discernimiento verdadero sin relación íntima con el Señor. No se trata de buscar su voluntad como si fuera un mapa escondido, sino de conocerlo, tratarlo, amarlo y desde ese amor descubrir qué quiere. La oración se vuelve entonces el espacio privilegiado donde el discernimiento madura.
no tanto porque allí se reciben respuestas concretas, sino porque allí el alma se deja modelar por aquel que es la verdad misma. El amor transforma también la mirada sobre el prójimo. Teresa insiste en que el discernimiento maduro lleva a amar mejor a los demás, a dejar de juzgar, a servir sin esperar, a perdonar con generosidad. El alma que discierne con Dios no se vuelve más exigente con los demás, sino más compasiva, porque ha descubierto cuánta paciencia ha tenido el Señor con ella misma. La transformación que opera el discernimiento no se queda en la mente, ni siquiera solo en el corazón, sino que se manifiesta en obras concretas de caridad. Otra dimensión esencial de esta transformación es la paz interior estable. Ya no se trata de emociones pasajeras, sino de una serenidad profunda que no depende de las circunstancias. El alma aprende a vivir anclada en Dios. Aunque haya tormentas fuera, dentro permanece la calma. Santa Teresa habla muchas veces de esta paz como el mayor don que puede recibir el alma que se deja conducir por el Señor. Es la paz que viene de saberse en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo que Dios espera. No significa que todo sea fácil, pero sí que todo está en manos del amor. Esta paz también se convierte en luz para otros. El alma que ha sido transformada por el discernimiento comienza, sin buscarlo, a ser guía para otros. No porque dé consejos constantemente, sino porque su vida refleja la presencia de Dios. Teresa no pretendía ser maestra, pero sus escritos, su testimonio, su manera de vivir, transformaron a miles. Así también, quien ha aprendido a discernir con humildad y amor, se convierte en instrumento del Espíritu para iluminar caminos ajenos. La transformación que opera el discernimiento también se manifiesta en la capacidad de cargar la cruz con sentido. Santa Teresa no fue una mujer ajena al sufrimiento. Vivió enfermedades, persecuciones, incomprensiones, cansancio extremo, pero en todo ello supo ver la mano amorosa de Dios. Aprendió que el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad para unirse más profundamente al crucificado. Y ese es uno de los frutos más altos del discernimiento. Descubrir que incluso el dolor puede ser parte de la voluntad de Dios y abrazarlo con amor. Por eso, discernir es también dejarse crucificar. Es aceptar que la voluntad divina muchas veces contradice nuestros planes, nuestras seguridades, nuestras expectativas. Pero en esa contradicción, el alma encuentra una libertad que no conocía. Y en esa libertad, una alegría que no se explica. Teresa lo vivió así. Cuanto más renunciaba a sí misma, más cerca estaba de Dios. Cuanto más se abandonaba a su voluntad, más plenitud experimentaba. En resumen, el discernimiento, según Santa Teresa, es una escuela de transformación. No es un camino recto y sin tropiezos, pero sí seguro para quien se deja guiar. Requiere oración constante, humildad profunda, paciencia amorosa y fidelidad inquebrantable. Y su fruto no es solo una decisión acertada, sino un alma renovada, capaz de vivir ya no para sí, sino para aquel que la llamó. A lo largo de su vida, Santa Teresa de Jesús no solo ejerció el discernimiento espiritual con sabiduría y profundidad, sino que fue reconocida por muchos de sus contemporáneos como portadora de un auténtico don profético. Este don no se manifestó en predicciones espectaculares ni en mensajes apocalípticos, sino en una sensibilidad sobrenatural para captar la voluntad de Dios y orientar a otros con una claridad que no era humana. Su discernimiento no solo iluminaba su camino, sino que se convertía en faro para los demás. Este don profético se manifestó ante todo en su capacidad para leer los corazones. Muchos acudían a ella con dudas vocacionales, crisis de fe, decisiones delicadas, y salían con una paz profunda y una certeza interior renovada. Santa Teresa no imponía sus respuestas, ni pretendía ser un oráculo. Escuchaba con atención, oraba profundamente y respondía con una sencillez
que dejaba entrever que su sabiduría no era solo fruto de su inteligencia o experiencia, sino de una gracia especial que el Señor le había concedido. Uno de los casos más conocidos fue el del joven Jerónimo Gracián, quien llegó a ser uno de sus más estrechos colaboradores. Cuando Teresa lo conoció, sintió una intuición clara de que él tenía una misión especial en la Reforma del Carmelo. Aunque él mismo dudaba, ella lo animó, lo formó, lo guió. Su discernimiento no solo detectaba las disposiciones actuales de las almas, sino también los caminos que Dios les tenía preparados, incluso antes de que ellos los comprendieran. Este don no era infalibilidad. Teresa nunca se presentó como alguien sin errores, pero sí era una disposición interior radical a dejarse conducir por el Espíritu Santo, y eso le permitía ver con lucidez lo que otros no veían. En varias ocasiones, se adelantó a los acontecimientos, previó persecuciones, aconsejó con prudencia decisiones que luego se revelaron sabias. Su discernimiento era una mezcla de luz interior, conocimiento profundo de la naturaleza humana y una confianza total en Dios. Un aspecto impresionante de su don profético fue su discernimiento frente a los engaños espirituales. Muchas monjas y también laicos acudían a ella con supuestas visiones, locuciones o experiencias místicas. Teresa, con caridad pero con firmeza, sabía distinguir entre lo verdadero y lo falso. No se dejaba impresionar por lo extraordinario. Pedía siempre frutos, humildad, obediencia. Si veía orgullo o deseo de protagonismo, desmontaba con delicadeza el autoengaño. Este servicio fue vital en una época donde abundaban los falsos místicos y las interpretaciones subjetivas de lo sobrenatural. También supo discernir con lucidez las trampas del demonio. En su vida personal, experimentó tentaciones sutiles, ataques espirituales disfrazados de bien, sugerencias que la alejaban de la voluntad de Dios. Pero su profunda vida de oración, su humildad constante y su fidelidad a la Iglesia la mantuvieron firme. En sus escritos, relata cómo el demonio puede incitar a prácticas aparentemente devotas, pero que siembran inquietud, división o escrúpulo. Su discernimiento la hizo libre. No se dejó manipular ni por el miedo ni por el deseo de experiencias extraordinarias. Su única ambición era cumplir la voluntad de Dios, y eso la protegía. Otro ejemplo notable de su don fue en las fundaciones. Cada vez que debía abrir un nuevo convento, Teresa discernía cuidadosamente si era voluntad de Dios o solo un deseo humano. No se dejaba llevar por la emoción ni por la presión de sus hermanas o de los benefactores. Oraba, esperaba señales concretas, analizaba las circunstancias. Y cuando tenía claridad, actuaba con una determinación profética. Muchas de sus fundaciones parecían imposibles por la falta de recursos, las oposiciones civiles o eclesiásticas, los riesgos de viaje. Pero su discernimiento, unido a una fe sin fisuras, abría caminos donde no los había. No menos profético fue su papel como reformadora. En una época en la que muchas voces dentro y fuera del convento se oponían a sus propuestas de mayor pobreza, silencio, oración y clausura, Santa Teresa supo mantenerse firme. Su discernimiento no solo fue espiritual, sino también eclesial. Entendía que su reforma no era un capricho personal, sino una respuesta a una necesidad profunda de la Iglesia. Y aunque sufrió calumnias, rechazos, inspecciones y amenazas, nunca dudó de lo que Dios le pedía. Esta certeza venía de una oración profunda, pero también de un corazón purificado por la prueba. El don profético en Teresa se manifestó también en su capacidad de anticipar crisis y ofrecer consuelo. En momentos de turbulencia social y religiosa, donde la Inquisición vigilaba con celo todo lo espiritual, Teresa supo mantenerse dentro de la ortodoxia, pero sin apagar el fuego del espíritu. Discernió con claridad cuándo hablar, cuándo callar, cuándo escribir, cuándo esperar.
esta sabiduría no era solo humana, era don. Y ese don la convirtió en madre espiritual de generaciones enteras. Su discernimiento también brilló en los momentos de oscuridad, cuando sentía la ausencia de Dios, cuando no comprendía los caminos del Señor, cuando todo parecía ir en contra. Incluso entonces discernía. Sabía que Dios estaba obrando, aunque ella no lo sintiera. Sabía que la voluntad de Dios no se mide por los resultados inmediatos, sino por la fidelidad del corazón. Esta certeza silenciosa es quizás la forma más alta de discernimiento, la que se mantiene firme sin consuelo solo por amor. Muchos de sus biógrafos coinciden en que Santa Teresa no buscó nunca tener dones especiales. Todo lo que recibió lo vivió con humildad. Su único deseo era amar más a Dios y servirle en todo, y fue esa pureza de intención lo que la hizo digna de un discernimiento tan claro, tan profundo, tan fecundo. Hoy, siglos después, su testimonio sigue siendo guía segura. En un mundo lleno de voces contradictorias, de espiritualidades confusas, de propuestas fragmentadas, Santa Teresa nos muestra que es posible vivir una vida plenamente humana y plenamente guiada por Dios. Su discernimiento no fue un privilegio para unos pocos, sino una respuesta amorosa a un Dios que siempre quiere comunicarse con el alma sincera. El don profético del discernimiento no es exclusivo de los santos canonizados. Está disponible para todo aquel que quiera escuchar con el corazón, que esté dispuesto a ser purificado, que se rinda a la verdad aunque le duela. Santa Teresa nos enseña que si buscamos a Dios con humildad, si le abrimos el alma en oración, si nos dejamos guiar por la Iglesia y si estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos, entonces también nosotros podremos discernir su voz en medio del ruido del mundo. Discernir no es un privilegio de unos pocos, ni una tarea imposible reservada para almas extraordinarias. Es un regalo silencioso que Dios ofrece a todos aquellos que desean vivir según su voluntad. Santa Teresa de Jesús, con su vida y sus enseñanzas, nos ha mostrado que el verdadero discernimiento no comienza en la mente, sino en el corazón. Un corazón humilde, orante, confiado y dispuesto a escuchar incluso cuando Dios parece guardar silencio. Si has llegado hasta aquí, es porque también tú anhelas saber distinguir la voz de Dios en medio de las muchas voces que habitan tu interior. Has recorrido junto a Santa Teresa un camino que no solo informa, sino que transforma. Un camino donde el silencio ya no es vacío, sino presencia. Donde las pruebas ya no son motivo de desesperanza, sino ocasión de fidelidad. Donde las decisiones no se toman solo desde la lógica, sino desde la luz del Espíritu que habita en ti. Recuerda siempre que Dios no se esconde de quien lo busca con sinceridad. Aunque a veces parezca lejano, Él está más cerca de lo que imaginas. Y cuando no sabes qué camino tomar, cuando las señales son confusas o el alma está cansada, hay una oración que nunca falla. Señor, haz tu voluntad en mí, aunque yo no la comprenda. Santa Teresa nos enseñó que quien se abandona en esa oración termina siempre encontrando la paz, porque el discernimiento no consiste en tener todo claro, sino en confiar paso a paso, en aceptar no saber, pero seguir caminando, en reconocer que la verdadera claridad llega cuando dejamos de buscar certezas y empezamos a buscar a Dios mismo. Hoy te invito a guardar en tu corazón una verdad que Teresa vivió hasta el final. Cuando Dios conduce, aunque no sepamos a dónde vamos, siempre terminamos llegando a donde debemos estar. No tengas miedo, escucha, espera, confía. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete para seguir recibiendo contenidos que alimentan tu alma. Y si quieres profundizar aún más, te invito a ver el próximo video que aparecerá al finalizar este, porque Dios sigue hablando. Solo hace falta que estemos dispuestos a escuchar. Y ahora, antes de despedirme,
quiero orar contigo y por ti. Que el Señor te conceda un corazón dócil, una mirada limpia y una fe perseverante. Que aprendas a distinguir su voz en medio del ruido y a seguirla con valentía. Que Santa Teresa interceda por ti para que el don del discernimiento crezca cada día en tu alma y que pase lo que pase, nunca te falte la paz que solo Dios puede dar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.